Era el 20 de septiembre de 1991, una mañana ordinaria de viernes en Londres, cuando tuvo lugar una de las operaciones terroristas más audaces en suelo británico que sacudió al Reino Unido en décadas. El sol apenas había salido sobre el Támesis. Los viajeros diarios fluían hacia la ciudad y la capital despertaba a otro día lleno de actividad y rutina. Pero lo que nadie sospechaba era que en pocas horas el cuartel general del Servicio de Inteligencia Exterior británico MI6, aquella legendaria institución que se hizo mundialmente famosa a través de James Bond, se convertiría en el objetivo de un espectacular ataque con cohetes. Esta historia trata de un ataque que fue ejecutado de manera tan audaz y precisa que incluso a los mejores agentes de Su Majestad les debió parecer una escena de una película de espionaje, solo que esto no era una película, sino una amarga realidad. Para entender realmente esta extraordinaria historia, primero debemos sumergirnos en la compleja y sangrienta historia del conflicto de Irlanda del Norte, aquella confrontación que mantuvo en vilo a las Islas Británicas durante más de 3 décadas. El ejército republicano irlandés, IRA por sus siglas en inglés, no era una organización terrorista ordinaria. Era un grupo paramilitar con una larga historia que se remontaba a principios del siglo XX, cuando Irlanda todavía estaba completamente bajo dominio británico. Después de la partición de Irlanda, en el año 1920, 6 condados en el norte permanecieron como parte del Reino Unido, mientras que el sur finalmente se convirtió en la República Independiente. Esta partición fue el origen de un conflicto que perduraría generaciones. El IRA se veía a sí mismo como defensor de la minoría católica en Irlanda del Norte y luchaba por la reunificación de toda la isla irlandesa, si era necesario con violencia. Lo que comenzó a finales de los años 60, como un movimiento de derechos civiles, escaló rápidamente a una guerra de guerrillas sangrienta que se conoció como The Troubles y que cobró más de 3.000 vidas. El IRA había desarrollado a lo largo de las décadas una notable capacidad para adaptarse e innovar. Comenzaron con armas primitivas y atentados con bombas simples, pero con el tiempo sus operaciones se volvieron cada vez más sofisticadas. Contrabandeaban armas desde Libia, recibían apoyo de simpatizantes internacionales y desarrollaron una aterradora experiencia en la fabricación de explosivos. Su estrategia era presionar al Estado británico mediante ataques espectaculares y hacer que los costos económicos de la presencia en Irlanda del Norte fueran tan altos que Londres finalmente cediera. Apuntaban a instalaciones militares, estaciones de policía, pero también a símbolos del poder británico. Y precisamente aquí entra en juego el MI6, aquel misterioso servicio que oficialmente se conoce como Secret Intelligence Service, pero que en la cultura popular está inseparablemente vinculado con la figura de James Bond. El MI6 había estado profundamente involucrado en el conflicto de Irlanda del Norte desde siempre. Mientras que el MI5 era responsable de la seguridad interna, el MI6 se ocupaba de las amenazas extranjeras, pero los límites se difuminaban en el caso del IRA, que tenía conexiones internacionales y operaba parcialmente desde el extranjero. El servicio de inteligencia recopilaba información sobre las actividades del IRA, infiltraba la organización con informantes y coordinaba con otros servicios de seguridad. Para el IRA, por lo tanto, el MI6 no era solo un símbolo del poder británico, sino un oponente directo en su lucha. El cuartel general del MI6, en ese momento, no se encontraba en el icónico edificio en Albert Embankment, que hoy todos conocen de las películas más recientes de James Bond, sino en Century House, un edificio de oficinas discreto de 20 pisos en Westminster Bridge Road, no muy lejos de la estación Waterloo. Desde fuera parecía un edificio de oficinas ordinario de los años 60, con su fachada de hormigón gris y sus ventanas uniformes. Pero detrás de esta fachada aburrida se planeaban y ejecutaban algunas de las operaciones de inteligencia más importantes del mundo occidental. El IRA tenía a Century House en su punto de mira desde hacía mucho tiempo. Era un secreto a voces entre los conocedores que allí se encontraba el cuartel general del MI6, aunque el gobierno británico
nunca lo confirmó oficialmente. El desafío consistía en planear un ataque contra este objetivo que fuera técnicamente factible y simbólicamente efectivo. Un ataque directo a tal edificio en pleno Londres parecía casi imposible. Las medidas de seguridad eran considerables. El edificio estaba constantemente vigilado, y cualquier intento de acercarse con explosivos probablemente habría sido frustrado. Pero el IRA ya había demostrado en el pasado que era capaz de innovaciones tácticas extraordinarias. Habían construido granadas de mortero ellos mismos y las habían disparado contra estaciones de policía. Habían escondido bombas en coches y las habían hecho detonar en centros urbanos británicos. Ahora planeaban algo nunca antes visto: un ataque con cohetes usando un arma antitanque portátil en pleno Londres. Si esta historia hasta ahora os está cautivando y queréis saber más sobre tales eventos históricos extraordinarios, entonces dejad una suscripción y activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros videos. Nos ayuda realmente mucho a realizar estas investigaciones exhaustivas y seguir proporcionándoos historias fascinantes. El arma elegida era una RPG-22, un arma antitanque desechable soviética que había sido desarrollada en los años 80. La RPG-22 era compacta, relativamente ligera y podía ser operada por una sola persona. Había sido concebida originalmente para combatir vehículos blindados a corta distancia, pero el IRA había reconocido que también podía ser usada contra edificios. El cohete tenía un alcance de aproximadamente 200 metros y una cabeza explosiva que, aunque no era lo suficientemente grande como para hacer colapsar un edificio completo, sin duda podía causar daño considerable. Cómo el IRA obtuvo esta arma no está completamente claro hasta el día de hoy. Hay indicios de que fue adquirida a través de sus conexiones internacionales, posiblemente de los arsenales del bloque del Este en colapso o a través de contactos libios. Cualquiera que fuera la fuente, el IRA había demostrado que tenía acceso a hardware militar que iba mucho más allá de simples armas de fuego. La planificación del ataque requirió preparación precisa y una buena dosis de audacia. Century House estaba ubicado en una zona densamente construida de Londres, rodeado de otros edificios de oficinas, casas residenciales y calles concurridas. Un ataque con cohetes tenía que ser realizado desde una distancia relativamente corta, y los atacantes tenían que encontrar un lugar desde el cual tuvieran una línea de visión clara al objetivo sin ser descubiertos inmediatamente. La célula del IRA, encargada de esta operación, pasó semanas reconociendo los alrededores. Observaron las medidas de seguridad, anotaron los patrones de movimiento de las fuerzas de seguridad y buscaron el punto de partida perfecto para su ataque. Finalmente encontraron lo que buscaban: una furgoneta de reparto que podía ser posicionada estratégicamente para servir como rampa de lanzamiento móvil. En la mañana del 20 de septiembre de 1991, los activistas del IRA pusieron su plan en práctica. Habían preparado una furgoneta blanca discreta en la que estaba escondida la RPG-22. El vehículo fue modificado de manera que el cohete pudiera ser disparado a través de una abertura en la pared lateral, sin que los atacantes tuvieran que abandonar el vehículo. Este dispositivo de lanzamiento móvil era una innovación genial, aunque mortal. La furgoneta fue estacionada cerca de Century House, en un lugar que ofrecía una línea de visión directa al edificio. Los atacantes esperaron el momento adecuado cuando las calles estaban razonablemente vacías, para minimizar el riesgo para los civiles inocentes, pero también para facilitar su fuga. Entonces, alrededor de las 8 de la mañana, cuando Londres apenas despertaba y los primeros empleados de oficina llegaban a sus escritorios, dispararon el cohete. La RPG-22 salió disparada de la furgoneta con un silbido ensordecedor. Dejó una estela de humo en el aire matutino y voló directamente hacia Century House. En los pocos segundos que el cohete necesitó para alcanzar su objetivo, el tiempo debió haberse detenido para todos los involucrados. Entonces, el cohete impactó en la fachada del edificio, atravesó una ventana y explotó en el interior. La detonación sacudió todo el edificio. Destrozó ventanas, destruyó oficinas y causó daño estructural considerable.
El ruido fue enorme y resonó por las calles circundantes. Las personas en los alrededores se tiraron instintivamente al suelo, otros corrieron presas del pánico. El humo se elevaba desde el edificio dañado e inmediatamente quedó claro que había sucedido algo catastrófico. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, lo que dadas las circunstancias parece casi un milagro. El edificio estaba ocupado con personal del MI6, pero el cohete impactó en un área que en ese momento estaba relativamente vacía. Sin embargo, varias personas resultaron heridas, algunas por fragmentos de vidrio, otras por la onda expansiva de la explosión. Los atacantes no perdieron tiempo. Tan pronto como el cohete fue disparado, arrancaron el motor de la furgoneta y salieron a toda velocidad. Habían planeado cuidadosamente su ruta de escape con anticipación y desaparecieron en las calles de Londres antes de que la policía pudiera siquiera reaccionar. La furgoneta fue encontrada posteriormente abandonada. De los perpetradores no había rastro. Las autoridades de seguridad británicas estaban conmocionadas. Un ataque con cohetes al cuartel general del MI6 en plena capital era sin precedentes. No era solo un ataque a un edificio, sino un desafío directo al gobierno británico y a sus servicios de inteligencia. El mensaje del IRA era inequívoco. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los agentes de Su Majestad en su propio cuartel general. La reacción del gobierno británico era predecible. Hubo una ola de indignación. El primer ministro John Major condenó el ataque enérgicamente y juró que los responsables serían llevados ante la justicia. Las medidas de seguridad alrededor de los edificios gubernamentales importantes fueron drásticamente reforzadas. El propio MI6 tuvo que aceptar el humillante reconocimiento de que su propio cuartel general era vulnerable. Esto contribuyó en última instancia a la decisión de abandonar Century House y trasladarse al nuevo edificio ultramoderno en Albert Embankment, que hoy todos conocen de las películas de James Bond y que con su arquitectura distintiva está equipado con medidas de seguridad considerablemente mejoradas. El ataque había demostrado que las viejas estructuras ya no estaban a la altura de los tiempos, ya no eran capaces de hacer frente a las amenazas del terrorismo moderno. Para el IRA, el ataque fue un éxito propagandístico espectacular. Habían demostrado que eran capaces de golpear el corazón del aparato de inteligencia británico. La noticia se difundió como la pólvora en los medios de comunicación de todo el mundo. Titulares como IRA ataca al MI6 y ataque con cohetes al cuartel general de James Bond dominaron las portadas. La organización utilizó este momento para demostrar su determinación y presionar al gobierno británico. Querían mostrar que el conflicto en Irlanda del Norte no podía ser ignorado, que era real y tenía consecuencias, incluso en el corazón de Londres. Pero al mismo tiempo, este ataque también fue una señal de escalada, una prueba de que el conflicto recurría a medios cada vez más peligrosos y destructivos. Si habéis llegado hasta aquí y esta elaboración detallada os parece fascinante, me alegraría mucho que pulsarais el pulgar hacia arriba. Cada me gusta me muestra que os interesan estos análisis profundos de eventos históricos y me motiva a seguir produciendo tales videos. El ataque a Century House, sin embargo, no fue el único atentado espectacular del IRA en ese periodo. Solo 2 meses después, en noviembre de 1991, el IRA llevó a cabo una operación aún más audaz, un ataque con mortero al número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro británico. 3 granadas de mortero de fabricación casera fueron disparadas desde una furgoneta estacionada hacia el edificio más famoso de la política británica, mientras John Major y su gabinete estaban precisamente celebrando una reunión. Una de las granadas cayó en el jardín de Downing Street, a solo unos metros de la sala del gabinete. También aquí, afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero el efecto psicológico fue enorme. El IRA había demostrado que podía atacar incluso los lugares mejor protegidos de Gran Bretaña. Estos 2 ataques, a Century House y a Downing Street, marcaron un punto culminante en la campaña del IRA en el territorio británico y condujeron a un intenso debate sobre la situación de seguridad
y el futuro del conflicto de Irlanda del Norte. Pero a pesar de estos éxitos espectaculares, el IRA estaba en una posición estratégica cada vez más difícil. La Guerra Fría había terminado. El apoyo internacional a los movimientos de liberación armados se estaba desvaneciendo, y en la propia Irlanda del Norte había un creciente cansancio de la guerra en todos los bandos. El gobierno británico había reforzado considerablemente sus medidas antiterroristas. Los informantes infiltraban el IRA en todos los niveles, y muchos miembros de alto rango fueron arrestados o asesinados. Al mismo tiempo, crecía la presión política para encontrar una solución negociada. Las conversaciones secretas entre el gobierno británico y Sinn Féin, el brazo político del IRA, ya habían comenzado, aunque esto se negaba vehementemente en público. Estas conversaciones finalmente conducirían al Acuerdo del Viernes Santo de 1998, aquel histórico tratado de paz que puso fin en gran medida a los Troubles. Por lo tanto, el ataque a Century House también puede verse como parte de un patrón más grande, como un intento del IRA de fortalecer su posición en estas negociaciones venideras. Mediante ataques espectaculares, querían demostrar que todavía eran una fuerza a tener en cuenta, que el gobierno británico no podía simplemente ganar tiempo y esperar que el problema desapareciera por sí solo. Era una forma brutal de táctica de negociación, expresada en cohetes y bombas en lugar de palabras y argumentos. Y de una manera cínica, funcionó. El gobierno británico reconoció que una solución militar al conflicto de Irlanda del Norte era imposible y que las negociaciones, por dolorosas que fueran, eran el único camino hacia adelante. Los aspectos técnicos del ataque también merecen una consideración más cercana, porque muestran la notable capacidad del IRA para la innovación y adaptación. La modificación de una furgoneta de reparto ordinaria a una base de lanzamiento de cohetes móvil no era una tarea trivial. Requería conocimientos técnicos para asegurar que el cohete estuviera correctamente alineado, que el retroceso al disparar no dañara o hiciera incontrolable el vehículo, y que toda la operación pudiera realizarse de manera rápida y discreta. El IRA había desarrollado a lo largo de los años un impresionante arsenal de armas de fabricación casera, desde artefactos explosivos improvisados hasta morteros y bombas camufladas. Tenían ingenieros y técnicos en sus filas, personas capaces de entender sistemas de armas complejos y adaptarlos para sus propósitos. Esta competencia técnica, combinada con audacia operativa, hacía del IRA un oponente particularmente peligroso. Otro aspecto fascinante es el simbolismo del objetivo. El MI6, o mejor dicho, la idea del Servicio de Inteligencia británico, se había convertido en un fenómeno cultural global a través de las películas de James Bond. James Bond era el epítome del agente británico frío y competente que salvaba al mundo de villanos mientras, siempre impecablemente vestido, bebía un martini. La realidad de la vida del servicio de inteligencia era, por supuesto, mucho menos glamurosa, pero la imagen seguía siendo poderosa. Al atacar el cuartel general del MI6, el IRA no solo atacaba una instalación de inteligencia, sino también esta imagen de invulnerabilidad y superioridad británica. Querían mostrar que los agentes reales de Su Majestad no eran como James Bond, que eran vulnerables y que sus enemigos eran lo suficientemente inteligentes y decididos como para golpearlos en su propio territorio. Era un ataque a la psique británica tanto como a la propiedad británica. La cuestión de la moral y la justificación de tales acciones es, por supuesto, profundamente problemática. El terrorismo, independientemente de sus objetivos políticos, causa sufrimiento y muerte, a menudo entre civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. El IRA había matado a cientos de personas a lo largo de su campaña, incluidos muchos inocentes. Los atentados con bombas en pubs, mercados y centros comerciales cobraron víctimas civiles y dejaron traumas profundos en las comunidades afectadas. Aunque el ataque a Century House, afortunadamente, no cobró víctimas mortales, podría haber salido fácilmente de otra manera, y la intención era sin duda causar daño considerable. Desde la perspectiva del IRA y sus simpatizantes, esto era una guerra contra una potencia ocupante.
una lucha legítima por la autodeterminación y contra décadas de opresión. Desde el punto de vista del gobierno británico y la mayoría del público británico, estos eran actos terroristas que no podían justificarse por nada. Estas perspectivas fundamentalmente diferentes hicieron que el conflicto de Irlanda del Norte fuera tan persistente y difícil de resolver. Los propios servicios de inteligencia británicos no estaban libres de controversias en su manejo de Irlanda del Norte. Hubo numerosas acusaciones sobre colusión entre fuerzas de seguridad y grupos paramilitares leales, sobre asesinatos extrajudiciales y sobre tácticas cuestionables en la obtención de información. La llamada Guerra Sucia en Irlanda del Norte dejó cicatrices en todos los bandos, y muchas preguntas sobre las acciones de los servicios de inteligencia en ese periodo todavía no están completamente aclaradas. Cuando hablamos del ataque al cuartel general del MI6, por lo tanto, debemos verlo en el contexto de un conflicto complejo y moralmente ambivalente, en el que ningún bando era completamente inocente y en el que las fronteras entre defensa y agresión, entre operación de seguridad legítima y terrorismo de Estado, a menudo estaban difuminadas. En los años posteriores al ataque, la arquitectura de seguridad en Londres cambió fundamentalmente. Se estableció el llamado Ring of Steel, un sistema de puestos de control y cámaras de vigilancia alrededor de la City de Londres, el corazón financiero de la capital. Se instalaron volardos y barreras para evitar que vehículos con bombas pudieran llegar a áreas sensibles. La presencia policial fue reforzada y la cooperación entre diferentes autoridades de seguridad se intensificó. Estas medidas fueron respuestas directas a la campaña del IRA, incluido el ataque a Century House. Cambiaron la cara de Londres y más tarde, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, fueron ampliadas y modernizadas aún más. De cierta manera, todavía vivimos hoy con las estructuras de seguridad que se crearon como respuesta a la amenaza del IRA. Si encontráis útil este análisis histórico detallado y queréis saber más sobre los antecedentes de grandes eventos, entonces suscribíos al canal. Con vuestro apoyo puedo seguir produciendo estos videos elaborados que van más profundo que noticias superficiales. La mudanza del MI6 de Century House al nuevo cuartel general en Albert Embankment se completó en el año 1994. El nuevo edificio, diseñado por el arquitecto Terry Farrell, es una aparición distintiva en el Támesis, con su arquitectura posmoderna que recuerda a un templo o una fortaleza. Fue equipado con los sistemas de seguridad más modernos, con paredes reforzadas, ventanas a prueba de explosiones y sofisticados sistemas de vigilancia. Simboliza la transición del servicio de inteligencia británico a una nueva era, una que tuvo en cuenta las lecciones de ataques como el de Century House. Curiosamente, este nuevo edificio en sí se convirtió en un objeto cultural, mostrado prominentemente en varias películas de James Bond, particularmente en El mundo no basta, de 1999, donde es espectacularmente volado por los aires. La ironía de que el cuartel general real del MI6 fue una vez realmente atacado y luego es destruido en la película, ciertamente no se ha perdido. Las investigaciones después del ataque a Century House resultaron extremadamente difíciles. El IRA operaba en células estrictamente compartimentadas, y los activistas que llevaron a cabo el ataque eran experimentados y cautelosos. A pesar de los intensos esfuerzos de la policía y los servicios de inteligencia, los perpetradores directos nunca fueron identificados sin lugar a dudas ni llevados ante la justicia. Este era un problema frecuente en las investigaciones del IRA. La organización había aprendido cómo borrar huellas, cómo compartimentar información y cómo eludir la justicia británica. Muchos miembros del IRA huían después de los ataques al territorio irlandés o al extranjero, donde estaban fuera del alcance de las autoridades británicas. La República de Irlanda tradicionalmente se negaba a extraditar sospechosos por delitos políticos, lo que ofrecía al IRA un refugio seguro. Solo con el acuerdo del Viernes Santo y el posterior proceso de paz, esta situación comenzó a cambiar lentamente.
El conflicto de Irlanda del Norte y el papel del IRA son hasta el día de hoy objeto de intensos debates históricos. Para algunos, especialmente en la comunidad republicana en Irlanda del Norte, el IRA es visto como luchadores por la libertad que combatieron contra la opresión británica. Para otros, especialmente en la comunidad unionista y en Gran Bretaña en general, eran terroristas que destruyeron vidas inocentes. La verdad está, como tantas veces, en algún lugar en el medio, en una compleja red de injusticia histórica, opresión política, rebelión violenta y acciones terroristas. El Acuerdo del Viernes Santo de 1998 fue un intento notable de resolver este conflicto mediante negociaciones en lugar de violencia. Estableció un gobierno de compartición de poder en Irlanda del Norte, reconoció los derechos de ambas comunidades y creó mecanismos para una posible reunificación futura de Irlanda por medios democráticos. El IRA declaró entonces un alto el fuego y finalmente comenzó con el desarme. Sin embargo, el proceso de paz no fue en absoluto suave o completo. Los grupos republicanos disidentes que rechazaban el Acuerdo del Viernes Santo continuaron con violencia esporádica. Las tensiones políticas en Irlanda del Norte permanecen considerables y la cuestión de la reunificación irlandesa sigue siendo un tema delicado y controvertido, especialmente en el contexto del Brexit, que ha creado nuevas tensiones sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El ataque al cuartel general del MI6 es, por lo tanto, no solo un evento histórico, sino parte de una historia continua sobre identidad, pertenencia y la dificultad de sanar heridas históricas. ¿Qué podemos aprender de esta historia extraordinaria? Primero, muestra la vulnerabilidad incluso de las instituciones más poderosas ante oponentes decididos e innovadores. El MI6, con todos sus recursos y experiencia, no pudo prevenir un ataque con cohetes a su propio cuartel general. Este es un recordatorio sobrio de que la seguridad absoluta es una ilusión y que los terroristas a menudo encuentran formas de eludir incluso las defensas más sofisticadas. En segundo lugar, ilustra la importancia del simbolismo en conflictos asimétricos. El IRA sabía que el daño físico que causarían sería limitado, pero el efecto psicológico y político de un ataque al cuartel general de James Bond fue enorme. No solo estaban librando una batalla militar, sino también una batalla por narrativas y percepción. En tercer lugar, la historia muestra los límites de las soluciones militares para conflictos políticos profundamente arraigados. A pesar de décadas de intensas medidas de seguridad y operaciones antiterroristas, el gobierno británico no pudo derrotar militarmente al IRA. Solo las negociaciones y los compromisos políticos trajeron progreso. También es importante recordar los costos humanos. Mientras que el ataque a Century House afortunadamente no cobró víctimas mortales, el conflicto de Irlanda del Norte en su totalidad lo hizo en una medida aterradora. Más de 3.000 personas perdieron sus vidas, decenas de miles resultaron heridas y comunidades enteras fueron traumatizadas por la violencia y la desconfianza. Estas historias humanas, las familias que perdieron seres queridos, los niños que crecieron con miedo,